Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 20 de febrero de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la muy grata compañía de ustedes durante las próximas horas. ¿Qué quiere esconder la Corte Suprema de Justicia con los ataques al presidente Uribe Vélez? Esto es inaudito. El presidente Uribe ha estado hablando con testigos y buscando testigos con los que pueda probar un hecho indubitable que todos conocemos. Y es que el senador Cepeda entra a las cárceles. La Corte dice que en cumplimiento de obligaciones y deberes que tiene es mentira. Barceló miente porque es un mentiroso. Y si nos quiere desmentir a nosotros, muéstrenos la norma. La norma que diga en alguna parte que los parlamentarios tienen la obligación o el derecho de entrar a las cárceles para hablar con testigos en procesos que se estén adelantando. Muéstrelo, doctor Barceló, muéstrelo, porque usted le está mintiendo al país. Pero la pregunta es, ¿qué está escondiendo? Hay dos cosas fundamentales. Lo primero es que esto estalla con la misma oportunidad con que estallaron el famoso hacker, donde el señor Montealegre y sus amigos, y Santos y sus amigos, sabotearon la elección de Óscar Iván Zuluaga, que pese a todo la ganó, y se tuvieron que robar el resultado electoral, pero ese es otro tema. Pero no hay duda de que esto coincide en el procedimiento, en la forma, en la técnica, en la oportunidad, todo es igual. Pero la acusación es contra el presidente Uribe. Aquí hay que reaccionar, queridos amigos. Aquí que hay que reaccionar con furia. ¿Cómo? Votando furiosamente en las elecciones del 11 de marzo. Al doctor Barceló no le podemos dar la razón con una votación disminuida. Al contrario. Cada injuria contra el presidente Uribe, cada ataque al presidente Uribe, que sea respondido con un aluvión de votos por el presidente Uribe y por la gente que va a venir con él al Congreso a librar la última batalla que se pueda librar por Colombia. Porque de aquí no se sigue nada, no se sigue sino Venezuela, no más. Y por el doctor Barceló no nos vamos a dejar caer en Venezuela. Y a propósito, ¿por qué Malo le toma del pelo a la Corte Suprema de Justicia todo lo que le da la gana? ¡Ja, ja, ja! Porque Barceló y los demás saben lo que Malo sabe, y lo que Malo está dispuesto a decir donde lo aprieten. Entonces no aprietan a Malo, porque Malo cuenta, y lo que tiene para contar es lo que a uno le quede en claro de estas actitudes de la Corte Suprema de Justicia. Son unos hombres desesperados, atropellados, corneados por el toro bravo de la verdad, que puede contar qué es lo que sucede al interior de la Corte Suprema de Justicia. Y los magistrados decentes, los magistrados rectos, ¿se van a dejar llevar al matadero por los magistrados que tienen cosas que ocultar? ¿La Corte Suprema de Justicia no va a reaccionar, ella tampoco? ¿O es que todos están untados por lo que Malo les diga? Desde luego que no. ¿Estamos seguros de que no? ¿Y dónde está la parte seria, la parte honesta, la parte limpia de la Corte Suprema de Justicia que existe todavía? ¿No van a reaccionar ante esta atrocidad? ¿Van a permitir que el señor Barceló y sus compinches se salgan con la suya? Porque esto es inaudito. El presidente Uribe denuncia a Cepeda por hacer lo que todo el mundo sabe que hace. Y termina la Corte acusando al presidente Uribe y a Luis Alfredo Ramos. ¿Y los demás magistrados de la Corte no existen? Repetimos, la parte limpia de la justicia se va a dejar contaminar y maltratar y vapulear por los que tienen cosas que esconder, por las que sabe el magistrado Malo, de quien se dejan tomar el pelo una y otra vez, y cada vez viene con un certificado médico distinto. Me duele la cabeza, tengo trastornos digestivos, y bueno, vuelva dentro de 3 meses. Y le están cubriendo el silencio, le están comprando el silencio al magistrado Malo. Esa es la verdad.
y le quieren robar las elecciones al presidente Uribe como se las robaron hace 4 años a Óscar Iván Zuluaga. Lo que eso le costó al país, lo que le costó al país, un país destruido, arruinado, aniquilado, lleno de problemas, que se hubieran solucionado con un gobierno razonable y bueno, porque el de Óscar Iván Zuluaga hubiera sido más que razonable, un excelente gobierno. Tendríamos un país distinto. ¿Nos vamos a dejar repetir la dosis? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasó con las instalaciones petroleras que asaltaron estos salvajes del ELN? ¿Por qué no nos cuentan? ¿De qué tamaño son los daños? ¿Cuál ha sido la perturbación en la producción petrolera de estos últimos días, desde que el ELN hizo lo que le dio la gana con el país? Las denuncias de Rosa Blanca. Ervin Hoyos le ha prestado un servicio infinito al país reuniendo a estas niñas que fueron abusadas, maltratadas por estos sinvergüenzas que van a venir al Congreso de la República, por estos de las FARC, a quienes les están encontrando toda clase de caletas, les están encontrando testaferros, no han dicho la verdad en nada, lo están ocultando todo. Pero todo sea por la paz, era la hora en que les hubieran dicho mentirosos. El descubrimiento de estas caletas, llenas de munición, llenas de armas para francotiradores, llenas de toda clase de elementos bélicos, era para que dijeran, señores, ustedes son unos mentirosos. Y además, la Fiscalía ya empieza a encontrar los testaferros. ¿Qué tal los de Cundinamarca? Más de 650.000 millones de pesos en bienes, bienes urbanos, sociedades, vehículos, cuánta cosa hay. La cabecita del iceberg, la fortuna gigantesca de las FARC. Y el gobierno dándoles plata para que hagan elecciones. Pobrecitos, es que no tienen nada. ¿Y cuáles son las confesiones que están haciendo? Mintiendo. Gracias, amigos lectores. La vida en serio ha superado todos los récords de lectura. Más que el merecimiento que tengamos por decir la verdad, lo que esto denuncia es que el país quiere la verdad y quiere saber cómo sería la vida con Petro y bajo Petro. Venezuela se quedó chiquito frente a las amenazas que tenemos. Acabar con el petróleo y el carbón, lo que eso significa. Y este demagogo es capaz de hacerlo. Este demagogo es igual o peor que Chávez, su amigo del alma, a quien su huésped, a quien él alojaba aquí en su casa, en Colombia, cuando estaba perseguido en Venezuela, el señor Chávez. Lo que nos espera. La encuesta Yanjas. Montserrat Fernández, que es especialista en encuestas, nos contará cómo va esto y uno se pregunta, cuando uno está en el sótano, ¿para dónde baja? La condena contra Ricardo Puentes. Esto hay que repetirlo. Esto no puede ser. La señora fiscal la que se inventó la audiencia que no se celebró en la escuela de caballería. Se la inventó y las firmas son falsificadas. Y ahora la señora Buitrago es la heroína, la justicia. Eso es la solidaridad de cuerpo de unos cuantos miembros de la justicia colombiana en contra de quienes los denuncian. Ricardo Puentes tuvo el valor de denunciar y entonces a la cárcel por calumnia e injuria, porque la señora Buitrago no se inventó nada, no falsificó ninguna firma, no consiguió un testigo falso en el tal Tirso Sáenz ese, que él dice que era testigo falso. No, en absoluto. El culpable es Ricardo Puentes. ¡Qué justicia la que tenemos! La situación humanitaria en Cáceres, nordeste de Antioquia. Un corredor del narcotráfico.
1.500 personas desplazadas. La ONU dice pues que esto es muy grave, y si es muy grave, ¿por qué no lo denuncian? ¿Por qué no denuncian el acuerdo con las FARC? ¿Por qué no tienen el coraje de decir que esto ha sido toda una tramoya? Ah, no. Es que son unos bandidos que están tratando de ocupar el espacio libre que dejaron las FARC. ¿No son las mismas FARC con brazalete distinto? Señores de la ONU, ustedes están haciendo un tristísimo papel. Es que da pesar la actitud de ustedes con este país. Un guía sigue en paro cívico en el Chocó. Dicen que hoy les ponen la energía, pero ya media ciudad está destruida. La crisis humanitaria en Venezuela. Todos los días nos llegan nuevos reportes, nuevas pruebas, nuevas circunstancias de lo que está pasando en Venezuela. Y el mundo, tranquilo, el mundo impávido, mira cómo asesinan a un país entero. Esto no puede suceder. ¿Dónde están los mecanismos del derecho internacional para imponerse sobre los asesinos de un pueblo entero? Esto es un genocidio. El señor Maduro está matando a toda la gente en Venezuela. ¿Cuándo se va a intervenir? ¿Cuándo van a funcionar los mecanismos coercitivos del derecho internacional? ¿O es que eso no existe? La ONG inglesa Oxfam pide disculpas por utilización de prostitutas en Haití. Y ahora ya empiezan todos los demás, Médicos Sin Fronteras y todas las demás organizaciones, a contar qué era lo que pasaba. Y desde California nos dicen, una organización periodística muy importante, que en la natación en los Estados Unidos pasaba algo igual o peor que lo que pasaba con la gimnasia olímpica. Esto es por todas partes. Donde uno chuza, salta pus. Oxfam. Nos hablará de ello Vanessa Araujo. Tensión entre Turquía y Siria por un bastión de kurdos que se llama Afrin. Turquía advierte, no tolerará que nadie se le meta en Afrin, porque el privilegio de acabar con los kurdos en ese lugar le pertenece a Turquía. Y a propósito, se van a reunir Erdogan de Turquía, Putin de Rusia y Rouhani de Irán. Mi Dios los crea y ellos se juntan. Hoy Carlos Alberto Montaner nos tiene una excelente exposición sobre lo que pasa en Irán. Más peligroso que nunca, porque está más debilitado internamente que nunca lo estuvo. Siguen las matanzas de Bashar al-Assad en Siria. 94 muertos en un sitio que se llama Ghouta, que queda en las inmediaciones de Damasco. Bashar al-Assad sigue asesinando a su pueblo, impunemente porque tiene el respaldo de Rusia. Israel venderá billones de dólares en gas natural a Egipto, billones de los americanos, miles de millones de dólares. Un acuerdo histórico, dice Netanyahu, y de verdad que lo es. Líderes venezolanos discuten la posibilidad de hacer un saboteo a la elección presidencial que ya ganó Maduro. Maduro ya está reelegido presidente de Venezuela. Para eso tiene a Tibisay Lucena, para eso tiene el Consejo Nacional Electoral y tiene los quintacolumnistas encabezados por Acción Democrática. Entonces ya ganó las elecciones. Y ahora los opositores están estudiando un saboteo a esas elecciones. ¿Qué tarde se les ocurrió? Nicolás Cruz había comprado 10 o más fusiles el último año. El debate, ya Trump está hablando de que tal vez se vendan fusiles previa verificación de quién es el comprador y qué antecedentes penales o de problemas mentales o de dificultades pueda tener. Algo sería algo, pero esto no puede suceder. ¿Cómo es que este muchachito depresivo, medio autista, este peligro evidente para
cualquiera que lo analice ahora, desde luego que analizar las cosas después es mucho más fácil, haya comprado 10 fusiles o más en el último año. ¿A quién se le ocurre esto? Bueno, los Estados Unidos van a tener que revisar su política de venta de armas, especialmente de armas de este tipo. Una cosa es vender una pistola. Con una pistola puede matar o disparar 6, 8, 10 veces. Pero con estos fusiles de repetición, miren los daños que se pueden causar. Y en Hoy en la Historia, recordaremos la última batalla. Fue esta la última batalla que se libró en el mundo, con las tácticas y las técnicas habituales. Lo que vendrá no es la guerra nuclear, frente a lo cual lo ocurrido en Okinawa será un juego de niños. La última gran batalla, después de Iwo Jima, Okinawa, lo que allá sucedió, el horror de esa última gran batalla de la Segunda Guerra Mundial. Lo que quedaba era la bomba atómica, que vino poco tiempo después. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Y los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en internet en Wonder Radio y TuneIn escribiendo La Hora de la Verdad. Allí audio de alta calidad y lo mismo a que nos sintonicen en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá de Radio Red. Y recuerden que estamos minuto a minuto en nuestras redes sociales, cuentas de Twitter y Facebook, con noticias, análisis, entrevistas, culturas, deportes, economía y todos los temas que son de su interés. Recuerden también que a través de nuestra página de internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido desde cualquier punto de Colombia o del mundo y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. 6:18 de la mañana. Que vengo con la nueva encuesta de Jan Haas que muestra una vez más la impopularidad del presidente Juan Manuel Santos y de su gobierno, ¿no? Y el descontento en general de todos los colombianos, que a mí eso es lo que me parece más preocupante. El presidente Juan Manuel Santos mejoró su impopularidad, aclaro, pasó del 78% de desfavorabilidad que tenía en la última encuesta al 73%, aunque su favorabilidad sigue igual, está en el 14%. De modo que me imagino que se fueron para los ni aprueba ni desaprueba 7% o no sabe, no responde 5%, ¿no? No sé. Como es habitual, es entre los jóvenes donde peor le va al presidente Juan Manuel Santos. Tiene un 74% de desfavorabilidad y un 11% de favorabilidad. Su gabinete de ministros pues sigue igual de mal. El 74% no le gusta cómo están trabajando sus ministros, aunque entre los jóvenes a los ministros también les va peor. El 76% de los jóvenes en Colombia desaprueba el trabajo de los ministros. La implementación de los acuerdos de paz con las FARC es equivalente a la impopularidad del presidente. 74% no aprueba esa implementación. El 15% los aprueba. Y entre los jóvenes, el rechazo de los acuerdos es incluso peor. Es del 79% que no aprueba esos acuerdos. Ni decir del ELN. Aquí todavía las cifras son peores. 78% de rechazo, 10% de aprobación. La corrupción sigue disparada, les cuento. El 81% de los colombianos rechaza cómo el gobierno está manejando el tema, el 11% está tranquilo y entre los jóvenes la percepción de que la corrupción ha aumentado es del 85%. La percepción de la economía, pues hay una palabra para definirlo y es deprimente. El 88% cree que está en retroceso o estancada y el 9% progresando. Y por supuesto, es también entre los jóvenes donde más se siente esa mala percepción. El 91% de los jóvenes cree que la economía está mal en Colombia. Las expectativas de empleo van de mal en peor, del 64% que creían el mes pasado que eran malas o muy malas, se ha pasado al 68%. Solo el 5% parece estar tranquilo.
Las expectativas de consumo también han empeorado, ha pasado tenemos el 46% cree que son malas y el 11% buenas. Conclusión, el estado de ánimo está en los suelos. El 80% cree que el país va por mal camino. Solo el 14% parece que por ahora está tranquilo. Y digo por ahora porque en cada encuesta vemos que empeoramos y empeoramos. Es muy triste. Es muy triste, Montserrat, pero esa es la verdad. Eso es lo que el país siente. Esta encuesta de Jan Hus tiene la ventaja de su seriedad, de su objetividad y de la periodicidad con que se hace siempre con la misma técnica, desde luego consultándole a personas distintas. Cada semana los encuestados son completamente diferentes y coinciden en decir que este es el peor gobierno que hayamos podido tener en la historia y uno se vuelve a preguntar. Lo contestábamos en una nota editorial nuestra de hace un tiempo. ¿Cómo se puede gobernar con el 14% de favorabilidad, o con el 10% o con el 11%? Es imposible. Resultado, no se gobierna y el país está sumido en lo que se llama la anarquía, la ausencia total de poder. Este es un país desbaratado institucionalmente. William Calderón. Buenos días, Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 20 de febrero del año 18. Faltan 168 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia, el narcogobierno de Juanpa. Entonces, ¿qué fue lo que entregaron? ¿Y cuál es la verdad de la que tanto hablan? Se pregunta el director de la Hora de la Verdad, Fernando Londoño Hoyos, al comentar la noticia sobre el hallazgo de 130 caletas con armas de los narcoterroristas de las FARC, miles de municiones, toneladas de explosivos y fusiles para francotiradores. Y si a eso le sumamos la ocupación más grande reportada por la Fiscalía de Bienes de Testaferros de las FARC. Así, más de 650.000 millones en propiedades, la mayoría ubicados solamente en Bogotá. En total, se afectaron con fines de extinción al derecho de dominio 5 sociedades, 60 establecimientos de comercio, 70 cuentas bancarias, 7 casalotes, 4 predios rurales, 29 lotes urbanos, 15 apartamentos, 3 casas, 7 locales comerciales y 27 vehículos. Dijo Andrea Malagón, la directora de extinción de dominio de la Fiscalía. Y eso lo hace la Fiscalía. Doctor Londoño, ¿el gobierno dónde está? ¿Dónde está el presidente de las FARC? Y como usted lo dijo también, buscando platica para las elecciones de estos miserables narcoterroristas. Un golpecito, no más que un golpecito de la Fiscalía a los bienes de las FARC, 650.000 millones de pesos en bienes. Eso es la cabeza del iceberg, eso es el comienzo. Estos son unos potentados, miserables potentados llenos de armas. Les encontraron 130 caletas que no habían denunciado y la ONU muda, no dice nada. En Cáceres, Antioquia, lo que pasa es que otros bandidos están copando los vacíos que dejaron las FARC. ¿Y las FARC qué se hicieron? Si ustedes ya dijeron que no están en las famosas zonas de concentración, ¿para dónde se fueron? ¿Para su casa? Qué buena pregunta. ¿Se matricularon en las universidades o están trabajando en talleres y en fábricas? No, delinquiendo. Y ustedes de la ONU son los grandes alcahuetas de estos bandidos miserables.
que están acabando con el país. Díganle la verdad a Colombia. Digan que ustedes fracasaron y que este es un plan que abortó. Lo que llamaron la paz y lo que ustedes alcahuetearon fue simplemente un simulacro de estos bandidos para quedar en la impunidad, para que no paguen por sus delitos de lesa humanidad y para que sigan disfrutando sus fortunas gigantescas. 130 caletas llenas de elementos bélicos, 650.000 millones de pesos en bienes, en una cosita aquí en Cundinamarca, una cosita que les encontraron. Por favor, ¿de qué tamaño es esto? De muchos miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. Por Dios. Y listos para la impunidad. Claro. Y hay que defenderlos porque la gente les silba, les grita y les tira huevos. Y hay que darles plática para las elecciones. Bueno, ¿cuánto hubieran querido los diputados del Valle que les tiraran huevos? ¿No es cierto? Sí, exacto. Bueno, muy bien. Pero ¿cuánto hubieran querido los del Club del Nogal que les tiraran huevos? Que les tiraran huevos? Sí. O los de Bojayá, que les tiraran huevos en la iglesita del pueblo. Ay, no, por Dios. Bueno, pero esto es... O los de Machuca. No, pues ni hablar. Los de ay. Machuca con el ELN y los de... y los de MeToo y los de... ¿Cómo les parece lo de MeToo? Pero por Dios, Ay. y lo que falta todavía porque nos lo recuerden. El coronel Plazas seguirá en sus trabajos. Coronel Plazas, número 48 en el tarjetón, ¿no? Sí, señor. Bueno, y nos vamos para los Estados Unidos porque allá sí que es cierto que está arduo el debate sobre el tema de las armas. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Aquí en Estados Unidos todavía la tensión está en la masacre de la semana pasada en la escuela del condado de Broward, al norte de Miami, en la que Nicolás Cruz mató a 17 personas y dejó heridas a otras 15. Es la peor masacre escolar en la historia de la Florida. Contra este hombre pesan 17 cargos de homicidio premeditado y podría enfrentar la pena de muerte. Sin embargo, la oficina del abogado de oficio del condado, que lo representa gratuitamente, es un derecho al que tienen cualquier acusado de un crimen aquí en los Estados Unidos a tener defensa, pues ya ha dicho que él va a reconocer su culpabilidad, pero que espera que los fiscales no soliciten para él precisamente la pena de muerte, sino una condena de cadena perpetua. Y es que cada vez se sabe más del pasado de este hombre de 19 años. Se sabe que Cruz y su hermano menor fueron adoptados de niños por la pareja de Linda y Roger Cruz. El papá, Roger Cruz, había muerto hace más de una década y Linda Cruz había tenido problemas con sus hijos, sobre todo con el mayor, con Nicolás, desde niño. Él fue diagnosticado con autismo, con trastorno por déficit de atención y también hiperactividad. Se sabía que él tenía problemas, la policía ha tenido que ir hasta 39 veces a su casa y el FBI también había recibido denuncias de que tenía armas de fuego. En septiembre del 2016, la Agencia de Bienestar Infantil de la Florida, por ejemplo, había investigado a Nicolás Cruz porque lo llamaron algunos de sus vecinos a decir que el joven se estaba cortando a sí mismo y que planeaba en ese entonces comprar un arma de fuego. El caso se cerró después de que los investigadores determinaran que estaba recibiendo lo que llamaron la atención adecuada. Las cosas empeoraron en noviembre pasado, cuando Linda Cruz, su mamá adoptiva, murió. Y los papás de un amigo, James y Kimberly Sneed, aceptaron a Nicolás en su casa. Él se fue a vivir con ellos. Ellos decían que era socialmente raro, pero jamás imaginaron ni supieron todos los problemas que este joven había tenido con la ley en el pasado.
dicen que todo fue una sorpresa para ella y para ellos, para esta pareja, que jamás supieron su historia con la policía y tampoco que el FBI hubiera recibido reportes sobre sus amenazas y que no habían sido investigadas. El señor Sneed le dijo que Cruz solamente le había pedido 2 veces que le diera las armas de fuego que eran suyas, eran de este joven, pero el señor Sneed las tenía bajo llave y él pensaba que él era el único que tenía acceso a esta llave. El día de San Valentín, el trágico día de la masacre, le dijo que el día de San Valentín no iba a la escuela. El señor Sneed pues jamás pensó que podría pasar algo malo hasta que lo llamó la policía y se enteró de que el jovencito que estaba viviendo en su casa pues era el culpable de haber desatado este baño de sangre que él jamás dice que vio venir. ¿Y qué está pasando con el debate de control de armas? Bueno, el control de armas, el derecho a poseer un arma de fuego está garantizado por la segunda enmienda de los Estados Unidos. La Asociación Nacional de Rifles, una de las grupos de interés más poderosos de este país, y dona miles de millones de dólares a las campañas políticas de los republicanos. Siempre que ha habido un baño de sangre de este tipo, se habla y se revive el debate sobre el control, la necesidad de que haya leyes para controlar el uso de armas de fuego. Pues en esta vez parece que son los jóvenes los que van a poner en jaque al gobierno del presidente Trump y a muchos republicanos, y parece que podrían llegar a obligar a que finalmente pasen leyes. Estos jóvenes de la secundaria de la Florida están enfurecidos, están liderando manifestaciones, están hablando de un día nacional en que todos los que están organizando para que todos los adolescentes se salgan de la escuela, y dicen que no se van a dar por vencidos. Le están exigiendo a Washington que no juegue con sus vidas a cambio del dinero que se le da a la Asociación Nacional del Rifle. El presidente Trump y otros republicanos dicen que es el momento de hablar sobre los problemas de salud mental, pero estos jóvenes dicen que esto va más allá de la salud mental, sino del acceso a las armas y a armas de fuego, que jamás deberían tener acceso a una persona que está interesada en salir de cacería o en defenderse. Dicen que los rifles, como el usado en la masacre, son armas que están diseñadas para matar. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Lo que pasa en los Estados Unidos a raíz de esta última masacre, la más grave que se ha vivido en el estado de la Florida. ¿Qué pasa con las armas? Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Escándalos por prostitutas y abusos sexuales hunden a Oxfam y a otras ONG a nivel mundial. Las denuncias por abusos sexuales y los encubrimientos por parte de directivos arrasaron la semana pasada con la reputación que pudiera tener la ONG británica Oxfam. La punta del iceberg se vio en Haití, donde, según reveló el periódico británico The Times, funcionarios y directivos de Oxfam contrataron a trabajadoras sexuales durante misiones de apoyo humanitario luego del terremoto que sacudió a la isla en el 2010. The Times tuvo acceso a un informe confidencial de la ONG en el que detallaba el resultado de la investigación interna que hizo del caso en el 2011. En el documento se revela que Oxfam aceptó la dimisión de 3 hombres y despidió a otros 4 en el marco de unas pesquisas sobre explotación sexual, descargas de pornografía, abusos de poder e intimidaciones por parte de sus funcionarios. También se conoció, por ejemplo, que uno de los hombres que abandonó su cargo y no recibió ninguna acción disciplinaria fue el entonces director de la ONG en Haití, quien, según el diario, admitió haber mantenido encuentros con prostitutas en una villa alquilada para él por la organización. Pero después de este escándalo, otras organizaciones como Médicos Sin Fronteras, Comité Internacional de Rescate y Save the Children se vieron forzadas a reconocer sus propios casos. Médicos Sin Fronteras, ONG internacional creada en Francia, reveló el miércoles pasado que solo en el 2017 registró 24 casos de hostigamiento o abusos sexuales en su interior. Además, indicó en un comunicado que su dirección recibió 146 quejas o alertas
que es un registro parcial, pues la ONG no concluyó nada en esos casos. Asimismo, el Comité Internacional de Rescate reconoció también la semana pasada haber tenido que hacer frente a 3 casos de abuso sexual en la República Democrática del Congo. Según diferentes analistas, estos casos tienen que ver con que en países como Haití, estas ONG llegan incluso a sustituir al Estado, por lo que tienen vía libre y ninguna vigilancia. Y en otros casos, los estados dependen en demasía del dinero de estas organizaciones, por lo que les dan casi que libre albedrío en su funcionamiento. Ellos vienen a apoyar los derechos de las mujeres, los niños, y son ellos mismos los que, con el poder económico y aprovechando las debilidades en el país, cometen abusos o violaciones sabiendo que hay impunidad porque el Estado no pide rendición de cuentas, señala un analista sobre el caso de Oxfam. Es cierto que manejan mucho dinero y que se encuentran en países donde no hay Estado de Derecho, pero más allá de eso es que hablamos de la podredumbre moral, de una crisis de valores a nivel mundial. El caso de Oxfam solo refleja la decadencia moral en la que vivimos hoy. La decadencia moral en la que vivimos. Bueno, eso es lo que está pasando pues con estas organizaciones no gubernamentales aparentemente tan serias, tan dedicadas, con unos objetivos tan altruistas. Mire pues lo que nos está ocurriendo en este momento. Y un minuto para hablar de deportes, Tata Castro. Muy buenos días a todos. Hoy Independiente Santa Fe define su paso a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. El equipo bogotano recibe en el Campín al Santiago Wanderers de Chile a las 7:30 de la noche, partido correspondiente a la vuelta de la tercera fase, donde el conjunto colombiano venció 2-1 en la ida en Valparaíso. Santa Fe, si logra mantener la ventaja, entrará a formar parte del grupo D, donde también están el Flamengo brasilero, ex equipo de Reinaldo Rueda, el River Plate argentino, donde milita Juan Fernando Quintero, y el Emelec ecuatoriano. Además, recibirá $600,000 por cada encuentro en casa frente a estos 3 equipos, o sea, como mínimo en la fase de grupo recibirá $1.800.000, y a eso le sumamos la taquilla del Campín, que si los hinchas responden, no es nada despreciable, 4.000 millones de pesos por noche. Por los resultados en el torneo colombiano, 3 derrotas en línea, pareciera que el equipo cardenal tenga como prioridad este torneo continental. Sin embargo, un equipo como Santa Fe debería tener una nómina que rinda en ambos torneos. En casa hoy, con su público a favor, muy cerca los Cardenales de acompañar a Millonarios y Atlético Nacional en la fase de grupos, 7:30 de la noche en el Campín, Doctor Londoño. Y por otra parte, veremos si el jueves el Junior logra también clasificar a la fase de grupos frente al Guaraní, pero en esta ocasión será en Asunción. El partido de ida lo ganó el equipo colombiano, y si todo sale bien, tendremos 4 equipos en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Si todo sale bien, hay que esperar, porque en el fútbol cualquier cosa puede ocurrir. Santa Fe viene muy mal, viene perdiendo y perdiendo y perdiendo, 3 perdiendo seguidos porque ha perdido 3 partidos en línea. La gente está inquieta, la gente está malhumorada, y la disculpa es que está guardando toda la pólvora para usarla en esta Copa Internacional, la Copa Libertadores. Ya lo veremos.